Día de hoy, viernes 11 de mayo, para lo cual le pedimos al doctor Guillermo Márquez Amado para indicarle las reglas mínimas, ¿no? Lo que hemos adoptado aquí es que cada aspirante a la Corte Suprema de Justicia tiene una primera oportunidad para que en un tiempo de 5 minutos nos haga una presentación de su persona, de su trayectoria, de sus compromisos y del por qué está aquí, ¿sí? Pasados los cuales cada uno de los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, la Procuraduría General, de la Ciudadana, Comité Ecuménico, la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados y mi persona, a bien tengamos a formularla en base al temario que con antelación se les hizo llegar. Dicho esto, tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Estado por la Justicia y señores miembros que hacen la evaluación en la mañana de hoy. Yo mismo, con toda franqueza, quisiera responderme qué me hace estar presente aquí hoy. Pero sí puedo decir, con absoluto convencimiento, que desde que yo era un niño el tema de la justicia para mí ha sido un motivo de preocupación. Quizás porque viví algunos episodios muy cerca en la vida de la República que me llevaron a convencerme de que nuestra nación necesitaba que hubiera justicia. Cuando durante el periodo de la dictadura caminábamos reclamando libertad, no lo hacíamos solamente por la libertad. Pedíamos democracia, justicia y libertad. La democracia se reparó mucho, tuvo ocasión de contribuir con eso. La justicia, en cambio, se nos ha quedado, por decirlo de alguna manera, en el cubo o en el tintero. La libertad la hemos recuperado en muy buena medida, ciertamente, casi que en exceso, porque ahora parecieran pulular por allí en libertad quienes no debieran estarlo. De manera que, y eso es por falta de justicia. La independencia de Panamá se produjo en 1903. En ese tiempo, Carlos A. Mendoza diseñó las bases de lo que era la administración de la justicia en la República. Y esas bases se concibieron de acuerdo con criterios no del siglo XX, que ya es el siglo pasado, sino del siglo XIX, que es el siglo antepasado. Aquí no hay, yo creo que absolutamente ningún tribunal, podría hablar quizás del Tribunal Marítimo, que tiene una sede propia. Todos los demás tribunales, inclusive la Corte Suprema de Justicia, funcionan en locales prestados o arrendados, a los que han contribuido inclusive organismos internacionales, conscientes de que la justicia debe estar servida en un lugar que inspire señorío, seriedad. Pero no, aquí la tenemos tan en tal estado de, se podría decir, indigencia, que está a pedir prestado lo que debería ser propio en cuanto a instalaciones y en cuanto a facilidades. Se les regatea a los jueces retribuciones justas que en la empresa privada, en cambio, se reconocen con amplitud a cualquier gerente de sucursal de banco. A los fiscales les ocurre lo mismo, porque no es un tema estrictamente de la administración de justicia entendida como el sistema de jueces, sino también es un problema de administración de justicia entendida como administración, como persecución de la delincuencia y sanción para los delincuentes y, naturalmente, para la solución de las controversias entre las instituciones públicas. Ese convencimiento
y la experiencia quizás que tuve en haber podido hacer aportes en el aspecto de democracia me han traído aquí. Me trajeron también la vez pasada. No creo que vaya a cejar en mis empeños de hablar públicamente acerca de los requerimientos de la justicia en el futuro inmediato y por el tiempo que el Señor me dé vida. Y de ninguna manera podría decir en esos momentos futuros, yo sí creo en la justicia, pero yo no tuve la disposición de presentarme con la voluntad absoluta de contribuir a que mejorara. Eso es lo que me tiene aquí. Vamos a comenzar con el representante Juan Lorenzo de la Procuraduría General. Sí. Perdón. Sí, muy buenos días. Juan Lorenzo Ruiz, Ministerio Público. Buenos días, doctor Márquez Amado. Las preguntas van a ir formuladas por parte del Ministerio Público en el aspecto técnico. La sala primera de lo civil es una sala que tiene competencia para ver el recurso de casación, específicamente el recurso de casación civil. ¿Usted podría explicarnos con lujo de detalles el trámite del recurso de casación civil? Con tanto lujo de detalles como la premura del tiempo aconseje, pero con mucho gusto. En primer lugar, debo decir que el recurso de casación civil, como el penal, es un recurso extraordinario que está instituido con el propósito de que cuando en la instancia inferior, el acuo, como se denomina en derecho, haya fallado una causa y en esa decisión se advierta por cualquiera de las partes que ha habido errores de forma o de fondo en cuanto a la interpretación de las normas que le son aplicables, generalmente de forma, porque son más las causales de forma que de fondo, se conceda la posibilidad, si se entiende que efectivamente el error ha sido de tal naturaleza que se amerita entrar a considerar el fondo de la decisión que se pronunció en el tribunal inferior, se concede entonces la posibilidad de hacer esa revisión. Las causales son, como dije, en el fondo y en la forma. En la forma consiste fundamentalmente en que no se haya tomado en consideración alguna prueba que se debió haber tomado en consideración, que se haya interpretado una prueba erróneamente en cuanto al valor que la ley le da a la forma en que debía interpretarse, o que se haya interpretado en exceso de lo que estuviera previsto en esa norma. Básicamente, si se encuentra que ha habido un error en la apreciación de las pruebas, se deja sin valor la sentencia del inferior y se entra a revisar entonces cuál es el valor que debía habérsele dado a esa prueba o a esas pruebas en el todo del proceso, no solamente en cuanto a lo que se esté reclamando por el recurrente. Y una vez que se entiende que se ha casado la sentencia, es decir, que se ha quebrado la decisión, porque ese es el significado original, se entra a considerar la emisión de una nueva sentencia que modifique lo que se falló en la instancia anterior. Eso es muy básicamente y en rasgos generales en lo que constituye el recurso de casación. Ok, muchas gracias, doctor Márquez Amado. Otra pregunta. Habla del sistema de administración de justicia en lo que refiere específicamente a la jurisdicción civil. La gran cantidad de casos, por así decirlo, el fuerte está en la circuital, juzgado de circuito civil. Si nosotros revisamos el Código Judicial, observamos gran cantidad de procedimientos y procesos que se regulan en este cuerpo normativo. En opinión de usted,
¿qué pensaría en torno a la desjudicialización de algunos procesos que encontramos en el Código Civil? Por ejemplo, un proceso de sucesión donde no haya controversia, de que esos casos se saquen, por así decirlo, de la esfera judicial a efectos de que uno, como ocurre en otros países, por ejemplo, un notario tenga conocimiento de este tipo de procesos. Y adicionalmente, con esta misma pregunta, puesto que la Sala Civil también tiene competencia en materia de familia, en grado de casación, en algunos procesos determinados por ley, ¿qué opinión igualmente usted le merece el tema de sacar igualmente del torrente judicial algunos procesos como por ejemplo el divorcio por mutuo consentimiento, que en otros países esos procesos igualmente no son atendidos por autoridades judiciales? Mire, este tipo de medidas contribuiría grandemente a aliviar el congestionamiento en la administración de justicia. En lo personal, yo mismo he pasado he actuado ante los tribunales en procesos sucesorios, por ejemplo, donde no había absolutamente nada que discutir, no había contraparte, e innecesariamente el proceso demoró una cantidad de tiempo, en mi caso muy breve ciertamente, porque como no había nada, las cosas se sucedieron casi que mecánicamente una tras otra en las etapas distintas que tienen los procesos, pero me demoró casi un año. Además de que hay una serie de normas que son verdaderamente antediluvianas en el proceso de sucesión, solamente para ponerlo porque se trajo a colación. Por ejemplo, tener que ir a cada notaría para poder acreditar que existe que no existe en la prueba negativa, además, que ya hemos dicho que en derecho se reconoce que la prueba negativa es algo que no necesariamente debe acreditarse, pero aquí sí. Y además me ha ocurrido, y no solamente en un proceso, que ha habido equivocaciones en las notarías y en que se ha dicho que no hay testamento cuando sí lo hay. Y después ha sido un verdadero problema hacer las correcciones porque ha habido que ir hasta los archivos nacionales a buscarlo. Hay cosas como esa. Por ejemplo, ahora que tenemos el caso de los cepademes, que se denominan, ¿no? La cantidad de personas que tienen derecho a esos ingresos y que ahí se ha sustituido una especie de... entiendo que hay una especie de proceso ecléctico, digamos, especial, que permite que los causavientes de una persona vayan y reclamen el pago de las prestaciones del padre o de la madre o de quien sea que haya dejado esos bienes. Pero no son pocos los casos que contribuirían a desjudicializar estas cosas y contribuirían a eliminar el congestionamiento. Naturalmente que tiene que asegurarse, cuando se instituyan esas cosas, que las partes vayan a poder estar con las condiciones necesarias para poder defender sus derechos, para que no les sean vulnerados. Muchas gracias, doctor Márquez Amado. En este mismo orden de ideas, con las reformas constitucionales del año 2004, se introdujo en el artículo 202 el concepto de que la jurisdicción no se ejerce, la administración de justicia no se ejerce simplemente por los juzgados, sino también por la jurisdicción arbitral. En ese orden pues de ideas, al instituirse la jurisdicción arbitral, ¿qué opinión usted le merece o qué papel debe desempeñar los métodos alternos de resolución de conflictos en relación con todo el sistema en lo que respecta a la justicia civil? Mire, en la administración de la justicia civil, el sistema de arbitraje, ya sea en derecho o en equidad, puede ser sumamente útil, porque ofrece una
cantidad importante de ventajas que sería bueno que se trasladaran a la jurisdicción civil. Por ejemplo, en el arbitraje existe la mediación y la conciliación. Ya algunas cosas en materia de familia, particularmente, se hacen en los centros de conciliación que tienen los tribunales de familia. En el sistema arbitral, la agilidad de los casos y la rapidez con que se ventilan cobra mucha importancia. Y es que con frecuencia cuando se invoca la aplicación del derecho o que se haga justicia en una causa, entre el momento en que se hace la solicitud y el momento en que ocurre finalmente la decisión, pueden transcurrir años. Yo sí creo que el sistema arbitral ha contribuido y mucho al descongestionamiento de la justicia en nuestro medio. Creo que es un medio que ha sido muy socorrido para la solución de los conflictos de intereses como fórmula alternativa a la administración de justicia. Y creo que se va a seguir extendiendo, pero además creo que hay fórmulas que están concebidas para el sistema arbitral que perfectamente pueden incorporarse al sistema de administración de justicia. Muchas gracias, doctor Márquez Amado. Otra pregunta en esta dirección en cuanto al tema del mejoramiento del sistema de administración de justicia en lo que respecta a la jurisdicción civil. Me gustaría conocer su opinión, en este caso el pacto, la mesa, en relación de ser usted elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué medidas o qué soluciones inmediatas usted propondría para el mejoramiento de la justicia en el área civil? ¿Qué medidas concretas usted propondría? Yo no creo que en la administración de justicia haya en estos momentos soluciones inmediatas. Yo creo que eso hay que tamizarlo por una evaluación. Ya hay unos diagnósticos sumamente importantes y muy bien estudiados, como lo son el del Pacto de Estado por la Justicia, que se ha quedado allí prácticamente engavetado. En la administración, en primer lugar debo decir que a estas alturas, desde 1903 o 4, como dije en mi introducción, la administración de justicia es del siglo antepasado. No hay suficientes tribunales, no se las dota de los suficientes recursos. En materia civil, concretamente, creo que tienen que hacerse esfuerzos por agilizar los procesos, sin descuidar naturalmente el derecho de defensa de las partes, y con frecuencia tiene que regularse y mejor el abuso indiscriminado de los recursos, lo cual ocurre también en el derecho penal, dicho sea de paso, para dilatar decisiones que no corresponde dilatar, de tal manera que cuando se termina llegando a la decisión de la causa, ya ha pasado tal cantidad de tiempo que lo que se haya aprobado no es que llegue a ser ilusorio, pero está muy atemperado por el tiempo transcurrido en cuanto a la decisión. Y ahí hay un esfuerzo significativo que hacer. Yo le puedo poner un ejemplo de mi experiencia personal en el Tribunal Electoral, que ahí los procesos tenían que ser concluidos en términos perentorios, porque el propio Estado no se podía dar el lujo de que entre el momento en que se hace la elección y el momento en que se llega a tomar posesión del cargo, en nuestro caso cada 5 años, aún hay un montón de causas por dilucidar. Entonces, introdujimos medidas quizás heroicas y se vieron inclusive como excesivas en aquel momento. Por ejemplo, las actas de las audiencias no tenían por qué ser transcritas a mano. Sencillamente se guardaba la grabación y se le entregaba a la parte que lo quisiera la grabación. Por ejemplo,
las actas explicativas de las audiencias que se celebraban. Esa es otra cosa, el sistema oral contribuye inmensamente a la agilización de los proyectos y a que se haga justicia oportuna. Las actas esas tampoco requerían de mayores formalidades. En tercer lugar, nos tratábamos de asegurar de que la parte efectivamente conociera cómo avanzaba el proyecto y no bastaba que se pusiera, como ordenaba la ley, un edicto en el tablero del Tribunal Electoral. No, además de eso, la Secretaría General del Tribunal tenía instrucciones precisas de llamar a las partes y decirle: estamos poniendo en el tablero del Tribunal Electoral una resolución que atañe a su caso, de tal manera que nadie se pudiera sentir burlado, como en efecto ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro medio, que los propios letrados nos sentimos sorprendidos porque vamos un día al tribunal, no encontramos nada con respecto al caso que nos atañe y dejamos pasar un día y al día siguiente resulta que ya encontramos que está notificada y cumplido incluso el término para presentar cualquier cosa. Pocos casos, pero los hay con esas restricciones de términos tan violentas, digamos. Efectivamente, estas cosas se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente. Por ejemplo, el ejemplo que puse hace un momento, que la Secretaría se llame a la parte y se le diga: salió. O que en este momento también inclusive está aprobado en el órgano judicial el sistema de acceso a los procesos mediante el sistema electrónico. Solo que no se ha podido instrumentar salvo en el Tribunal Marítimo, si no me equivoco, donde son muy pocas causas comparativamente. Bueno, esas cosas tenemos que corregirlas, porque ni es justicia oportuna, ni es justicia que toma en consideración los derechos de los ciudadanos en cuanto a que que estén bien defendidos y oportunamente representados. Esas cosas se podrían hacer hay cosas como esa y muchas más que se pueden hacer en lo inmediato, pero hay otras que requieren aún de hacer diagnósticos y no se tienen los recursos, porque el órgano ejecutivo le regatea a todos los órganos, no solamente al judicial, los recursos que necesita para cumplir con sus responsabilidades. Se los regateaba al Tribunal Electoral y nosotros teníamos en aquel tiempo que salir y enfrentar inclusive públicamente al Contralor General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, ese menos porque ese estaba más involucrado en la política y no quería tener conflictos con los magistrados del Tribunal Electoral y él tenía todavía aspiraciones políticas, pero el Contralor no parecía tenerlas, aunque posteriormente nos dimos cuenta que sí, inclusive presentó su candidatura para la presidencia en las elecciones de 1994. Pero nos dificultaba grandemente y aún así teníamos que concurrir ante otros órganos del Estado para que nos aprobaran los presupuestos. Y no les importaba mayormente porque no era productivo gastar dinero en que un niño nacido en Darién estuviera contemplado en el registro civil de la República para que la nación se preparara para cuando ese niño llegara a la edad en que tenía que entrar a la escuela o que tenía que tener los servicios médicos. Y entonces había niños que se quedaban sencillamente sin atención médica o sin escuela porque no estaban inscritos, y no estaban inscritos porque no se había dispuesto de los recursos para poder inscribirlos en el registro civil, y cuando llegaba la edad de recibir la atención médica no se le daba porque no tenía un certificado de nacimiento o un certificado para entrar a la escuela. Esas cosas son dramáticas, acá no se perciben, pero porque es la ciudad, porque es la capital y porque acá hay de alguna manera la posibilidad de recurrir a padrinazgos y a contactos y a familias y a vecinos, pero esas cosas son dramáticas cuando ocurren para esas personas. Entonces hay cosas como esas que hay que pelearlas con mucha intensidad. Hay otras aún más complejas que requieren que la sociedad comprenda que, por ejemplo, en materia de retribución de los funcionarios que están en la Administración de Justicia, estén mejor remunerados, con remuneraciones acordes para sus habilidades, y que impidan que la empresa privada termine ofreciéndoles
esos salarios o remuneraciones que sean mucho más atractivas, y entonces van a contribuir con su talento a la empresa privada y dejan al sector público, donde se necesita con tanta urgencia, al garete. Hay otras aún que tienen que ver con la reestructura inclusive de todo nuestro proceso y de toda nuestra administración de justicia. Buena parte de ellas están recomendadas y concebidas ya en el informe del Pacto de Estado por la Justicia, pero que además, como han transcurrido ya, ¿cuántos? 12, 15 años desde que aquello se hizo, ya se han venido quedando también atrasadas, o hay nueva tecnología que permite que se puedan atender necesidades de forma mucho más efectiva y mucho más eficiente. Es difícil decir qué comenzaría uno por hacer. Con toda franqueza yo le diría que lo primero que yo tendría que llegar a hacer ahí sería estar atento a qué es lo que hay para que como buen médico se pueda hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias, doctor Márquez Amado. Una última pregunta. En el tema del recurso de casación civil, ¿qué opinión usted le merece? ¿Qué opinión usted le merece lo siguiente? Si nosotros revisamos el recurso de casación civil, de forma general, uno de los requisitos, hay otros supuestos, uno de los requisitos es que los procesos que van a la sala tengan una cuantía mínima de 25.000 balboas. En cambio, si nosotros revisamos la ley de libre competencia, el recurso de casación, para que sea propuesto ante esa instancia, la cuantía debe ser superior a los $500.000. ¿Estaría usted de acuerdo con que esa cuantía que se fija en el recurso de casación civil de forma general se aumente, se mantenga? Explícanos por qué. Su posición. Vamos a ver por qué existen estas cuantías. Y estas cuantías no existen solamente para la casación civil, existen para los procesos de mayor y de menor cuantía también, para los juicios que se ventilan en los juzgados de paz hoy día. Casi siempre es la cuantía la que determina ante qué jerarquía de juez se concurre. Casi siempre. ¿Qué ocurre en el caso de los 25? Todo el mundo tendría que decir, y así está concebido, y académica e idealmente es así, que la justicia debe ser igual para todos, ya sea que el conflicto sea de un balboa o sea de 1.000 millones de balboas. Eso en primer lugar. Dicho esto, tenemos que ir necesariamente a que cuál es el propósito, es disminuir la cantidad de procesos que se ventilan en los tribunales. No es otro, porque físicamente no hay la capacidad para manejar la cantidad de procesos si nos atenemos estrictamente al patrón de que la justicia debe ser igual para todos con prescindencia de cuantías. Pero hay otras cosas que se pueden hacer y que no hemos ni siquiera considerado, y que, como dije al principio, y no quiero insistir más en ello porque voy a parecer sumamente repetitivo, datan de hace 2 siglos. Los juzgados y la corte, concretamente, se maneja con solo 3 salas, compuestas, o 4, una compuesta con los presidentes de las otras, compuestas por solo 3 magistrados. Miren, la raíz de nuestro sistema judicial está fundamentalmente dada por el sistema colombiano. Cuando se tomaron el Palacio de Justicia, y lo subrayo porque allá es un palacio, acá son un hospital prestado y viejo. Cuando se tomaron el Palacio de Justicia, las bajas fueron muertos 12 magistrados. ¿Y ustedes saben qué jurisdicciones tienen allá? Civil, penal y laboral. Ni siquiera la administrativa, porque eso es materia de lo que allá se denomina el Consejo de Estado. El Consejo de Estado no es como lo tenemos concebido aquí, es un tribunal parecido al que existe en Francia, que dilucida las causas
en materia contencioso-administrativa en toda la República de Colombia. Y está compuesta como si fuera por una Corte Suprema de Justicia aparte, solamente para lo administrativo y lo contencioso del Estado. De manera pues que nosotros nos hemos... Además hay una Corte Constitucional, y además hay un Consejo de la Judicatura que se encarga de llevar la administración del órgano judicial, de velar porque no le falten los implementos necesarios para ejecutar sus funciones, que no vayan a faltar lápices ni libretas cuando se necesitan, ni papel, ni copiadoras. Vaya usted a un juzgado hoy día a pedir una copiadora y le dicen, no, nosotros nada más sacamos copias de 10 a 11 los días tales. Eso es vergonzoso para un sistema de administración de justicia. Eso es inaceptable para un Estado que quiere llegar a ser una república del primer mundo y donde los inversionistas se tienen que encontrar con este tipo de cosas y tienen que darle 25 centavos al concesionario del servicio de copias que existe allí en un espacito que le han armado en el lugar donde están asentados los tribunales de justicia. Nosotros tenemos que reformar nuestra justicia, pero de verdad, con amplitud, con más magistrados incorporados a la sala civil, penal, laboral, con un sistema que resuelva las controversias de lo contencioso administrativo de forma sistemática, coherente, ordenada y reiterada, porque aquí lo que se falla en una ocasión, 3 años más tarde termina fallándose en otro sentido, y entonces eso contribuye a que haya una inseguridad jurídica que no debe haber. Tenemos esos problemas allí. No es nada difícil conformar las salas con 5 magistrados. Claro, siguen siendo colegiados y los que deciden cada causa son 3, como existe en otras partes, pero Costa Rica tiene más magistrados en la Corte Suprema y tiene una población similar a la nuestra y tiene un sistema de administración de justicia que para nosotros es una envidia. Y podemos tener, como decía hace un momento, 5 magistrados en una sala y solo 3 de ellos, el que tenga la A, al que corresponde el caso de la A, B y C, comenzando con sus apellidos, por ejemplo, cogen el conocimiento de un caso, el siguiente caso le cae al que tiene los apellidos B, C y D, el siguiente al que tiene los apellidos C, D y E, y siguen siendo 3 magistrados los que resuelven, pero la sala tiene 5 magistrados. Y entonces entre ellos mismos se conversan, porque eso es cierto. En los sistemas donde existe administración de justicia colegiada, los miembros se conversan uno con otros. Aún en abstracto tratan de encontrar soluciones que no sean para el caso tal de Pedro, ni para el de María, ni para el de Carmen, ni para el de José. Lo que tratan es de llegar a consensos en cuanto a la interpretación de las normas, y eso le agrega una certeza acerca de la forma de interpretar las normas que es palmaria, cosa que bien podríamos incorporar en nuestro medio. Como eso, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Estos viajes que hacen nuestros magistrados, que con frecuencia, y no lo digo como me salga, con frecuencia, con el ánimo de ir a perfeccionar su conocimiento en el exterior. Hombre, yo puedo entender que eso pueda ocurrir ocasionalmente, porque hay cosas que innovadoras en distintas jurisdicciones, en distintas naciones. Sí, eso puede ocurrir. Pero es que nosotros tenemos que perfeccionarnos aquí y compartir entre nosotros cómo se va a administrar la justicia y qué interpretación se le debe dar a la palabra mayor de edad. Por ejemplo, esas cosas las tenemos en el siglo XIX, con el cual apenas superábamos la época del feudalismo. Muchas gracias, doctor Márquez Amado. De mi parte no hay más preguntas. La representante de Alianza Ciudadana, Juana. Gracias. Perdón, se me olvidó decir algo, pero mucho antes, que fue con respecto al recurso de casación en el fondo, que es también cuando se considera que existe una norma ya de derecho violada por la interpretación que ha hecho la sentencia de esa norma. Pero eso fue. Buenos días, doctor Márquez Amado.
Usted sabe que, así como usted lo ha retratado, en este país la ciudadanía siente que no hay justicia, que hay una inmensa cantidad de casos que finalmente no sentimos que se hace justicia, que se burla todo eso, y al final nos sentimos todos y todas burlados. En función de eso, nos interesa mucho que quienes lleguen en este momento a ser parte de la Corte Suprema de Justicia sean independientes, con mucha fuerza, que sean capaces de brindarnos una mínima esperanza, porque yo creo que es un poco eso que se experimentó en el pasado, y sencillamente a los pocos días nos sentimos tan burlados como veníamos sintiéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiéramos saber si usted tiene vínculos familiares, vínculos políticos, de negocios con miembros del Consejo de Gabinete o partidistas que puedan vulnerar esa independencia que necesitamos y exigimos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y si usted estaría dispuesto a hacer una declaración de conflictos de interés, además de su declaración patrimonial. Mire, yo no tengo absolutamente... Esa es una pregunta que está en el cuestionario tipo, y pude decir, contestarla. Por cierto, aquí lo tengo y les voy a entregar lo que yo contesté de ese cuestionario, no todo, pero algunas cosas que se me quedaron en el tintero y que guardan más bien relación con el sistema penal acusatorio, que es propio de la sala penal. Pero yo sí le puedo decir lo siguiente: no tengo parentesco con ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, con ningún miembro de la... Bueno, parentesco entendiendo hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Si tengo hasta el 6º o 7º, no lo sé, y ni de ahí en adelante menos. Debo tenerlo. Ok. Ni en la Corte Suprema, ni en el Ejecutivo, ni en el Consejo de Gabinete. Naturalmente que los panameños, Panamá es una nación pequeña. Todos nos conocemos. Todos alternamos con unas personas y con otras, y nos las encontramos en un bautizo, en un matrimonio, en una charla, en una expresión ciudadana en contra de determinada situación que está ocurriendo en la nación, y lo hacemos con simpatía. Además, nuestra propia idiosincrasia es muy social. Pero yo no tengo conflictos de intereses en ninguna naturaleza en ese sentido. Pertenecía al Partido Demócrata Cristiano entre 1983 y 1990. Llegué al Tribunal Electoral en 1990 porque hubo un acuerdo en aquel tiempo entre los partidos panameñista, Demócrata Cristiano y Molirena, cada uno de los que eran los 3 partidos principales comprometidos en las lides políticas, y cada uno de los 3, por razón de la situación en que se encontraba el más desprestigiado de los organismos de la República, y no quiero decir solamente de las instituciones públicas, sino también de las privadas, entre sindicatos, organismos de la sociedad civil, de la actividad económica, de las iglesias, ni siquiera la fuerza pública en ese tiempo, la fuerza de defensa, tenían el desprestigio que tenía el Tribunal Electoral. Entonces, en esas circunstancias, ellos decidieron: vamos a nombrar personas de nuestra confianza para ver cómo superamos esta situación. Y yo fui la persona que en el Partido Demócrata Cristiano fui seleccionada. De hecho, recuerdo muy bien que me llamaron 2 veces para que aceptara el cargo, y yo dije que no, porque ya en democracia yo estaba dedicado a lo que había sido mi ejercicio normal, profesional, que era el derecho marítimo. De hecho, en ese momento estaba en la Dirección General de la Marina Mercante. Respuesta, que es una de las cosas que más me enorgullece, y lo voy a decir,
y me permitió hacer una tarea que contribuyó a que luego la Marina Mercante panameña fuera la primera marina mercante del mundo, posición que no ha perdido desde entonces. Pero bueno, volviendo al tema de la independencia, yo llegué entonces ahí a al Tribunal Electoral producto de este acuerdo y por selección del partido. Recuerdo que cuando hice uso de la palabra en la asamblea ese día dije que, palabras más, palabras menos, renunciaba a los colores partidarios para envolverme con los colores de la bandera de Panamá. Y siento que así lo hice. Tanto que las elecciones en 1989 la democracia cristiana alcanzó a tener 29 diputados. En ese tiempo eran menos que los 71 que hay hoy día. Y para las elecciones de 1994, ciertamente que por diferentes factores, alcanzó a tener 1 solamente. Nadie podrá decir que fue producto de las manipulaciones que hizo el representante de la democracia en el Tribunal Electoral. Esa es la independencia que había tenido. Yo recuerdo en ese tiempo, producto de ese mismo acuerdo, y lo exteriorizo hoy, hubo la decisión a nivel de la Presidencia de la República de proponernos a los magistrados que se nombrara a una representante del Partido Liberal, en la persona de la licenciada Melba Danelo. Yo la conocía. Yo le había dado clases a ella en la universidad. Sabía de su preparación, de su dedicación, de su inteligencia y de su pulcritud moral. De manera que yo no tenía ningún ambaje en eso. Sin embargo, por la forma como estaban sonando las castañuelas a nivel de la presidencia, cosa que percibíamos en el Tribunal Electoral, yo le dije al presidente que eso no era sano. Yo era el presidente del Tribunal Electoral en ese momento, dicho sea de paso. Yo le dije que eso no era sano, que el Tribunal Electoral tenía que ejercer su potestad de nombrar a quien el propio tribunal escogiera. Bueno, para hacerles el cuento corto, el presidente me llamó para insistirme personalmente en que lo hiciera, y yo le dije que no, y que yo salvaría el voto. Entonces me preguntó que si yo haría algo más, y yo le dije que no sabía si lo haría, porque lo que no quería era, y quizás para otras personas pueda ser útil esta experiencia que yo viví, lo que no quería era en ese momento quedarme callado y que después la persona hiciera algo que me hiciera a mí arrepentirme de haberme quedado callado y tener que salir a decir en ese momento que eso estaba mal hecho públicamente, y que entonces me fueran a recriminar a mí: ¿por qué no dijiste en su momento y te quedaste callado? Pero que por otro lado, la institución electoral, novedosa en su formación o en su reestructuración en ese momento, estaba ganando prestigio, y no era justo que yo en ese momento saliera como a podar el retoño que venía y que no sabía qué hacer. Y él me dijo: bueno, ya tenemos los votos, ella no va a recibir influencias de nosotros, de nadie, puedes estar tranquilo. Yo no dije nada públicamente en aquel momento, y tengo que decir que a lo largo de todo mi ejercicio en la magistratura del Tribunal Electoral hasta 1996 no hubo absolutamente nada que recriminarle a la secretaria general, la licenciada Melba Danelo, ni nunca sentí que a ella la influían para que tomara una decisión así o asá. A mis colegas sí, pero a ella no. A ese punto puede llegar mi independencia. En otra ocasión, para las elecciones de 1994,
tuvimos un problema con el sistema de cómputos. Y entonces yo pregunté y llegué a la conclusión de que el problema se arreglaba de determinada manera. Y cuando encontré la solución en abstracto, me acerqué a mis colegas y les dije, miren, esto se arregla así. Estábamos en un momento difícil, eran las 2 de la mañana aproximadamente, ya los partidos panameñistas por un lado y PRD por el otro comenzaban a hacer actos de concentración de su gente en, discúlpeme, en sus respectivos locales, y naturalmente que de allí, sabiendo cómo somos los panameños en materia política, las cosas podían pasar a más. Y yo fui donde mis compañeros del Tribunal Electoral y les dije, mire, aquí está el problema, es este y este, tenemos que resolverlo, tenemos que autorizar que se libere toda la información que tiene el Tribunal Electoral para que eso quede transparentemente ahí. Si existe algún problema que se pueda presentar por razón de hecho, tendremos que ver cómo lo resolvemos, pero la transparencia aconseja que hagamos esto de esta manera. Ellos me dijeron que no. Y yo le dije, bueno, si no lo hacemos, yo voy a tener que, yo por mi cuenta, convocar a una conferencia de prensa de los periodistas que están aquí, estábamos en Atlapa, y decirles por qué no se está haciendo lo que se está haciendo. Y por qué no está llegando al público con mayor profusión el resultado de las elecciones que aún están faltando. Para ese momento faltaban apenas un 15, un 20% de las elecciones. Y digo apenas porque en la historia de la República de Panamá los resultados habían tomado meses y en este momento estábamos a solo horas después de haber concluido el proceso electoral. Entonces les dije, yo voy a convocar una conferencia de prensa y voy a decir por qué. Y en ese momento decidieron cambiar de opinión. Cuando yo salí para comunicarle al director de cómputos de aquella época, el licenciado John Palm, panameño dicho sea de paso, que los magistrados habíamos autorizado eso, al licenciado John Palm, que yo había puesto en ese cargo, o que yo era quien había recomendado, me dijo, magistrado, con todo el respeto que yo le tengo a usted, porque también había trabajado en la independencia para abajo, no se había quedado conmigo, con todo el respeto que yo le tengo a usted, esa decisión, ese correctivo que usted me está indicando, no lo puedo hacer atendiendo instrucciones solamente suyos, porque esta fue una decisión de sala de acuerdo. Tienen que ser los 3 magistrados. Yo regresé a donde mis colegas, tomamos la decisión en sala de acuerdo, llamamos al ingeniero Palm, le comunicamos la decisión y quedó en camino de resolverse. Cuando yo salía, venía entrando el doctor Ernesto Pérez Valladares reclamando ya que qué pasaba. Afortunadamente le teníamos una respuesta. Hasta allá llega mi independencia, licenciado. Claro, yo cuando usted dice, bueno, yo era del Partido Demócrata Cristiano, también recuerdo experiencias que hemos tenido de magistrados que a la hora de tomar posesión renuncian a sus partidos y luego cuando termina el periodo los vemos que los designan en cargos importantes. Entonces ese tipo de preocupaciones está. Y lo otro que quería preguntar es en el caso, porque usted ha tenido que trabajar con empresas privadas y sobre todo nos dice que en el mundo marítimo. ¿Usted considera que esos vínculos, esas relaciones con empresas en esos ámbitos podrían un poco generar algún criterio en usted que impida su independencia? Mire, lo que mejor le ¿Habría conflicto de interés ahí? Lo que mejor le puedo decir como prueba de la independencia con que yo he actuado siempre es, en primer lugar, pienso yo que si yo hubiera estado atendiendo esos consejos y esos contubernios, tendría una situación de solvencia económica holgadísima y no como la que tengo. Probablemente habría accedido a cargos públicos en el pasado
a los que no he accedido de ninguna manera. Sí, yo me desenvuelvo en el sector marítimo y eso me ha permitido tener casos importantes que me han proveído de importantes recursos con los que he podido sostener mi nivel de vida. Pero yo no creo que ninguno de mis clientes siquiera se atrevería a decir que yo he recurrido a las influencias, por ejemplo, sí he recurrido a las influencias para obtener una cita para poder exponer un caso. Sí, eso sí lo he hecho. Y para poder decir en un despacho por qué no se está cumpliendo con el procedimiento previsto, por ejemplo, para el otorgamiento de concesiones en la autoridad marítima, que yo creo que debe concederse. Y he tenido riñas, inclusive, no riñas, digamos, no en el sentido de entrarse a golpes, pero sí desavenencias con quienes han estado en esos momentos en responsabilidades. Cierto que yo renuncié al Partido Demócrata Cristiano cuando entré al Tribunal Electoral, y después que salí del Tribunal Electoral dejé pasar 1 o 2 años y volví a inscribirme en el Partido Demócrata Cristiano. Debo decir, y lo digo con dolor, que ya el del Partido Demócrata Cristiano no era el mismo, y después de otros 3 o 4 años renuncié nuevamente y no he vuelto a inscribirme más nunca en ningún partido político. Si ustedes vieran mi inscripción, mi hoja de vida política, digamos, de pertenencia a partidos, nada más verían uno entre 1983 y 1990, y luego entre 1998 o 99 y el 2006, por ahí, creo que fue cuando renuncié. No más. Que tiene que ver ya con el tema de derecho internacional y los derechos humanos y las decisiones de los tribunales y organismos de derechos humanos con nuestro sistema jurídico. A mí me interesa particularmente por mi activismo en la promoción de derechos humanos de las mujeres, cómo se incorporan, cómo piensa usted que podríamos mejorar esa inclusión de la convención que tiene que ver con los derechos de las mujeres en nuestro sistema de justicia, para que no tengamos situaciones como la que acabamos de ver en Veraguas. No, en el Tribunal Electoral. Exactamente. Entonces, a mí me gustaría saber cómo piensa usted esto, y sobre todo porque a pesar de que hay un conjunto de legislación que protege los derechos de las mujeres, esto sigue siendo una situación que nos vulnera. Mire, en nuestro derecho interno, la igualdad de todas las personas, panameños y extranjeros ante la ley, es una norma expresa, está concebida de esa manera en la Constitución inclusive. Pero lo cierto es que nosotros nos hemos ido dando a lo largo del tiempo excepciones. Entonces decimos, no, las mujeres no tienen esto, los hombres sí tienen esto, o los hombres sí tienen esto y las mujeres, o las mujeres sí tienen este derecho y los hombres no, porque también opera en el otro sentido, quiero decirle. No es solamente por un lado que opera, y eso debemos decirlo con la misma sinceridad con que defendemos los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en materia de jubilación es diferente. Yo no sé cuál es la razón específicamente, pero es diferente. Yo sé que por ahí va a venir ahora algo. Pero es diferente. De manera pues que hay desigualdades que no, en mi opinión, deberían estar ahí. ¿Cómo incorporar? Por otra parte, debo señalar esto que es básico para poder comprender lo otro. Por otro lado, en esos instrumentos internacionales que se han ratificado incluso por la República de Panamá y que han venido luchando para que los derechos humanos sean interpretados en favor de todos por igual, y han llegado a decir qué cosas, por ejemplo, son prácticas de tortura, aunque las leyes internas no las contemplen como prácticas de tortura.
lo mejor que puede ocurrir, y ahí está, hay un mecanismo muy bueno para eso, que es el control por el bloque de la constitucionalidad, que implica que las convenciones internacionales y las normas de derecho interno están al mismo nivel. De hecho, las normas de derecho internacional están en un rango superior que las del derecho interno, por ser del mismo nivel que el de la Constitución de la República, y Panamá está comprometida a respetarlas, inclusive a menos que haya hecho salvedad o reserva de ello en el momento de la ratificación, si esas normas contenidas en esos instrumentos internacionales se oponen a las normas de la Constitución de la República. Y mediante este esquema de jurisprudencia relacionado con el control de la constitucionalidad, cabe ir haciendo derecho, porque la jurisprudencia hace derecho, hace normas o toma decisiones que tienen que ser que se estiman incorporadas al sistema de derecho. Y de esa manera, lo que hasta determinado momento era solamente conocido en el ámbito internacional, tiene ocasión de hacer tránsito al derecho interno. Quizás no debiera bastar, quizás debiera luego abundarse en eso y recoger en algún código de derechos humanos, si se pudiera hablar de eso, cuáles son esas normas que también tienen que aplicarse en el derecho interno. Pero sí hay la fórmula está dada y es cuestión de aplicarla y de interpretar conforme a ella. El sistema tiene una ceguera de género que de verdad... Ahora vamos a entrar al género. Es que tiene que No, es que yo lo dije para todo el mundo inicialmente, pero en género también lo omití y le agradezco que me lo recuerde, que estimo es lo que está haciendo ahora. En materia de género, la sociedad ha sido machista, no solamente en Panamá, en casi todas partes del mundo, y ha ido evolucionando tan lentamente como los varones han ido deponiendo su blindaje con respecto a eso, que debe ser un derecho igual para todo el mundo. Y como hemos sido los varones los que hemos detentado el poder típicamente en casi todas las sociedades del mundo, ese progreso ha sido lento, muy lento. Y por eso está perfectamente justificado, al menos desde mi punto de vista, que las mujeres con frecuencia estén planteando con mucho vigor cosas que inclusive pueden estimarse en algún momento que van más allá de lo que deberían ir, pero que no lo están haciendo, y no lo están haciendo porque sencillamente los hombres no les hemos reconocido los derechos. Entonces ustedes se plantan en una posición que es de pleno derecho y perfectamente reconocible, porque la verdad es que nosotros les hemos negado los derechos. Ahora, en materia de elecciones, por ejemplo, se está disponiendo que no, que el talento es el que debe predominar para llegar a los cargos públicos, y que como el talento es lo que debe predominar, ese sistema de cremallera que se previó en el Tribunal Electoral no es lo que tiene que existir, y se ha llegado a interpretar inclusive que basta, y así lo dejó la Asamblea en el periodo pasado, y creo que en este también, que basta con que el organismo femenino del respectivo partido certifique en las elecciones internas de los partidos que no se presentaron candidatos después de haber hecho todo lo posible porque no las hubiera, que entonces esas posiciones que están vacías pueden ser suplidas por varones. Eso todavía va a requerir una evolución, porque ahí sigue habiendo gente en Panamá y en todo el mundo que está en el siglo XIX, como está en la propia Administración de Justicia en buena medida. Eso es una realidad. ¿Que hay que superarla? Sí, hay que superarla. Hay que hacerse de cada herramienta que pueda contribuir a hacer una buena construcción en ese sentido. Sí,
en este mismo ámbito, a mí me interesa saber, por ejemplo, aquellas situaciones que tienen que ver y que han estado en la Corte Suprema de Justicia y han estado en la sociedad y que generan mucha preocupación en muchos sectores, como son los derechos civiles de personas que tienen relaciones y opciones dentro de su mismo sexo. ¿Cuál es la posición suya respecto a eso? Mire, en alguna ocasión incluso he dado algunas charlas con respecto a lo que yo entiendo. Yo interpreto, entiendo y acepto perfectamente que toda persona tenga las preferencias sexuales que sean de su gusto. Eso es muy diferente, y no con esto quiero decir que ahora me pongo del otro lado, no. Eso es muy diferente que, por ejemplo, una pareja heterosexual que tiene preferencia por la relación sexual hetero esté haciendo el amor en la cinta costera. Eso es otra cosa. Pero en la intimidad de sus espacios no tengo ningún problema con que se haga lo que, es decir, que actúen como crean que deben actuar. Debo decir que el contrato, el matrimonio, y ahora vamos a entrar a la parte gruesa del concolón, y no quiero dejar nada que exhiba como que no ha habido sinceridad en esta presentación. El concolón en este tema es el matrimonio homosexual o de parejas del mismo sexo. La teoría, académicamente hablando, es que el matrimonio es un contrato entre dos personas, incluso en el derecho canónico, así es como lo contempla, y desde ese punto de vista, cualesquiera dos partes deberían poder contratar. Eso es cierto. Pero la ley ha señalado, y la ley canónica también, que es entre hombre y mujer. Como, y lo hemos hablado antes, como el ideal es que todas las personas tengan los mismos derechos ante la ley. Quizás lo que aquí está ocurriendo es que las personas que tienen sus propias preferencias en materia sexual hayan venido reclamando que ellas quieren tener también el matrimonio como contrato y como está concebido, pero como contrato de personas del mismo sexo y como está concebido académicamente. Y en las leyes está concebido como que son personas de diferentes sexos, típicamente están concebidos de ese modo. Yo creo que tenemos que hacer otra cosa importante que hay que destacar en este tema. Este tema normalmente se discute desde los reflectores de la pasión, no con la serenidad del hielo. Y como no se discute con la serenidad del hielo y con la frialdad que amerita, inmediatamente le metemos, y los panameños tenemos sangre caliente, le metemos esos ingredientes y terminamos queriendo avasallar al adversario con nuestra posición en lugar de encontrar fórmulas que nos avengan en nuestras diferencias. Desde este punto de vista yo creo que pueden tratar de encontrarse fórmulas alternas. Si el matrimonio es un contrato, puede haber un contrato también entre personas del mismo sexo. Ahora, si lo quieren llamar de otra manera, para darle una tipicidad especial, que lo llamen de otra manera, yo no tengo ningún problema con eso. El contrato de matrimonio que lo dejen, si quieren, para la pareja de hombre y mujer. Y el contrato de
convivencia, lo estoy llamando y lo estoy inventando en este momento, que lo dejen para parejas del mismo sexo, con los mismos efectos en ambos casos, si eso es lo que está perturbando que la sociedad pueda encontrar fórmulas de entendimiento para superar este problema. Y eso no ocurre solamente en Panamá, ocurre en todas partes del mundo en estos momentos. Esa es mi posición en este momento. Lo que creo es que tenemos que sentarnos con serenidad. Eso no lo estamos consiguiendo. Sí, muchas gracias. Y una última pregunta que también a mí me sale con mucha pasión. Tiene que ver con... Usted sabe que hay algunos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de defensoras de derechos humanos que se han sentido violentadas. Tenemos el caso de Ligia Arriaga, por ejemplo, que fue una persona que estuvo como defensora de derechos humanos ambientales en Darién y tuvo que irse del país por no sentir que su vida en este país estaba protegida. Y así ha habido otros casos. Y particularmente hay algunas situaciones como la de los pobladores de la isla Pedro González, que también hay toda una situación ahí que tiene que ver con desplazamientos, tiene que ver también con desposesión de tierras, es decir, esto que hemos venido observando en distintas partes del país, en donde aparecen títulos de propiedad del año de antes de la República y dicen, bueno, esta tierra es mía. ¿Cuál sería su propuesta o todo el tema de agua, que también es muy importante, todo el tema de cuencas, que de repente una cuenca que da servicio a muchos poblados, de repente entregas una concesión y se queda prácticamente la población que necesita el agua? O sea, ¿dónde están esas prioridades que deben ser para el agua de la población? Queda en medio de una concesión y quedan entonces todas estas peleas por el agua en distintas comunidades. Yo quisiera saber cuál sería su propuesta para ponderar esto, para buscar balances entre estos intereses privados y los intereses colectivos que afectan, como es el caso de Pedro González, a todo un corregimiento y a toda una comunidad. Mire, podría entrar en cuestiones mucho más puntuales, pero voy a señalar algunos aspectos de carácter únicamente general. El propósito del Estado es que haya bienestar general. Esa es la razón de ser del Estado. Y lo han definido pensadores desde hace mucho tiempo, entre ellos Hobbes, Locke, y han llegado a la conclusión de que esa razón de ser del Estado es lo que ha permitido que el ser humano, en su estado original o de naturaleza, como lo llama Hobbes, renuncie a su libertad para ser regido por leyes concebidas en ese estado para que no sea la ley del más fuerte la que impere. Y si ese es el origen, y yo creo que es muy sesudo el análisis que hacen estos pensadores y tiene mucho sentido y mucha lógica, entonces de la misma manera deben irse resolviendo a partir de esa realidad los problemas que van surgiendo. Ahora voy a lo particular, dicho eso como una especie de premisa mayor. Si en un caso determinado el interés general de la colectividad es el de que se haga, por ejemplo, una expropiación, porque hay personas que tienen mucho tiempo de estar viviendo allí, y eso está previsto también en las leyes de la República, dicho sea de paso, pues entonces debe procederse a eso. Si el interés general
es el de que el agua que está en un pozo que se ha descubierto, en un manantial que se ha descubierto en una finca de una persona, debe darle agua a todo el pueblo y no solamente a esa persona, pues respetando el derecho de propiedad. Esa agua, que además en la Constitución nuestra está previsto que ciertas cosas como los manantiales son del Estado. Esa agua debe servir a esa población. En la mitad puede haber fórmulas de indemnización, de servidumbres, de lo que usted quiera, pero esa es la concepción del Estado. Y si uno tiene esto presente, si todos los juzgadores tuvieran estos preceptos de conducta presentes al dictar sus fallos, seguramente en estas materias a las que usted se está refiriendo, habría mucho más sentido y los fallos serían mucho más objetivos y equitativos. Si no lo son, es porque con frecuencia nos enredamos en la madeja de las ramas de lo que dicen las normas, sin acordarnos de lo que de las razones que hubo para redactar esas normas. Yo pediría un descanso un ratito no para estirar, sino para recoger las piernas. ¿Una qué? Pues también si quieren enfrente, si esto como un conversatorio. No, yo puedo venir y volver a ir pararme. Yo creo que eso. No quiero hacer tampoco ninguna. Claro que sí, doctor. Sí. 5 minutos. Yo traje conmigo, por otro lado,